Elche, Sabadell, Navarra, Valladolid o Toulouse son algunas de las ciudades en las que residen cientos de aragoneses que por diferentes circunstancias han abandonado la comunidad. Sin embargo, todos ellos siguen sintiéndose parte de Aragón y no olvidan sus raíces. Por ello, este fin de semana han participado en la edición número 34 de la Reunión de Comunidades Aragonesas en el Exterior. Y es que son los propios aragoneses los mejores embajadores de una tierra que con su ayuda va a conseguir salir de la crisis. Pueden darnos esperanza y fuerzas para seguir trabajando día a día por superarnos y por hacer realidad el Aragón del siglo XXI que entre todos queremos y debemos lograr, y al que nunca debemos renunciar por duras que parezcan las cosas. Durante el encuentro también se han entregado las medallas de aragoneses de mérito, que este año han recaído en el científico Luis Oro, en el escritor Javier Tomeo, en el exsecretario técnico del Gobierno de Aragón, Ramón Salanova, en el expresidente de Bantierra, Bruno Catalán, y en el vicepresidente de la Federación de Comunidades Aragonesas en el Exterior, Antonio Albás, a título póstumo.